Dios te bendiga. Bienvenido a este momento de reflexión, de meditación en la palabra de Dios, un espacio para reflexionar y para levantar nuestra oración al Señor. En esta ocasión, quiero compartir contigo dos versículos que están en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículos 11 y 12, donde dice: En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a visitar a sus hermanos. Los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Entonces miró a todas partes y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Es muy importante que tengamos en cuenta aquí la edad de Moisés, pues para este momento Moisés tenía 40 años de edad y por unos 35 aproximadamente fue educado en la corte real egipcia con los mejores profesores y asesores del imperio. Recordemos que él fue salvado de las aguas por la hija del faraón y luego ella lo entregó para que una mujer hebrea que vino a ser su mamá lo cuidara los primeros años mientras lo amamantaba y cuidaba de él siendo un bebé. Y a los 4, 5, 6 años fue entregado a la hija del faraón. Así que él fue educado como si fuera un miembro de la corte real. Pero la Biblia nos dice aquí que él salió a visitar a sus hermanos hebreos, de manera que Moisés sabía que era hebreo y que el pueblo oprimido era su pueblo. Entonces podemos concluir que las décadas de educación y formación egipcia no lograron diluir su identidad hebrea. ¿Y cuán importante es esto? Mantener nuestra identidad como pueblo de Dios por encima del entorno en el que nos encontremos. Debemos tener presente que la palabra del Señor nos dice que somos real sacerdocio, nación santa, linaje escogido para anunciar las virtudes de nuestro Dios. Donde quiera que estemos, seguiremos siendo pueblo de Dios. Y esa identidad debe mantenerse firme en nuestro corazón, como también mantuvo firme esa identidad Daniel en tierra de Babilonia. Entonces, en este escenario, Moisés, nos dice la Biblia que además él era poderoso en palabras y obras, era testigo del maltrato de un egipcio a un hebreo, e impulsado por su ira, impulsado por sus deseos de justicia propia, y habiendo observado antes que no había testigos, se lanzó contra el egipcio y lo mató. Creo que como Moisés, muchas veces nosotros impulsados por la ira y por otras pasiones, hemos actuado loca y apresuradamente, provocándonos un profundo daño y también lastimando a otros. Debemos tener mucho cuidado con la ira, porque la ira nos enceguece y la ira nos puede llevar a cometer grandes equivocaciones que incluso pueden marcar y afectar el resto de nuestra vida. En este caso en particular nos dice que Moisés, acto seguido, escondió el cuerpo en la arena. Y creo que en eso nos parecemos a Moisés, pues cuando hacemos algo malo queremos justificar, cubrir o esconder nuestras acciones. Y la verdad sea dicha, pero en nuestra mente hay muchos conceptos bíblicos, de tal manera que podemos tener extensas y variadas conversaciones teológicas y hablar de muchos pasajes bíblicos. Sin embargo, observamos que buen número de veces nuestra vida diaria no se ajusta a ese conocimiento bíblico. ¿Por qué? Porque requerimos más que un saber, más que un conocimiento. Requerimos revelación de Dios. Necesitamos
su temor en nuestro corazón, además de una relación consciente, sincera y constante con Él, ya que separados de Dios nada podemos hacer. Moisés, según el libro de los Hechos nos dice, pensaba que sus hermanos hebreos habían comprendido ya que Él era el libertador, pero ellos no lo habían entendido así. Seguramente en sus primeros años, antes que su madre lo entregara a la hija del faraón, Moisés fue instruido por su madre y había asimilado la razón de su vida. Él sería el libertador de Israel. Pero Moisés, como nosotros, tenía que aprender a caminar en los tiempos de Dios y actuar según las maneras de Dios. Él debía entender que la obra del Señor no se hace ni con fuerza ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Pero ante ese fracaso, ante ese error, es decir, el homicidio, Moisés huye y vive como extranjero en la tierra de Madián. Y es bien interesante porque ese nombre Madián significa contienda. Y eso revela la condición del corazón de Moisés. Él luchaba con su llamado, luchaba con su futuro, luchaba con lo que había hecho. Pero gracias a Dios que el Señor estaba al tanto de lo que Moisés estaba pensando y viviendo. Y Dios sabía muy bien lo que había de hacer. Él visitaría a Moisés, lo llamaría y restaurado lo enviaría a cumplir con aquel plan para el cual había nacido. Es muy importante recordar y tener presente que Dios es fiel a su palabra, a sus planes, a sus propósitos, y por eso el Señor viene un día a Moisés y lo llama y le recuerda para qué lo había creado. Por eso es fundamental que nos acerquemos cada vez más a Dios y que procuremos conocerle más allá de un saber bíblico y escrito. Es necesario perseverar a pesar de nuestros errores y tropiezos. Y en ese buscar a Dios, Él nos guiará al cumplimiento de aquello para lo cual fuimos diseñados. Y cuando eso hacemos, se produce en nosotros un gozo altísimo, un gozo incomprendido por el mundo, pues su naturaleza es celestial, y nada iguala la plenitud que se experimenta cuando hacemos aquello para lo cual Dios nos creó. Seguramente habrán obstáculos que superar y habrán dificultades, pero el plan del Señor prevalecerá. El propósito de Dios en nosotros se cumplirá. Por eso, busquemos a Dios. Fortalezcamos nuestra fe en sus promesas y tomemos en Él nuevas fuerzas para seguir adelante. Quiero invitarte para que oremos en este momento. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo, queremos darte gracias, Señor, por haber dado tu vida por nosotros en la cruz y por haber venido a nosotros un día, Señor, por habernos convencido de nuestro pecado para acercarnos a ti. Hoy hemos sido lavados con la sangre del Cordero. La sangre de Jesús nos ha limpiado de todo pecado. Y tú nos has dado, Señor, tu Santo Espíritu, el cual trabaja en nosotros todos los días, 24 horas al día. Y sigue, te pedimos, amado Espíritu Santo, haciendo tu obra en nosotros, transformando nuestra mente, transformando nuestro corazón. Ayúdanos, Dios, cada día, Señor, a avanzar, a perseverar, a pesar de los obstáculos o de nuestras luchas, porque tú estás con nosotros. Tu mano poderosa nos sostiene y nos ayuda. Gracias, Jesucristo, por ayudarnos. Gracias por sostenernos. Gracias, Espíritu Santo, por transformarnos. Gracias, Dios mío, porque tú cumplirás tu propósito en cada uno de nosotros. Gracias por bendecir y cuidar nuestra familia. Gracias, Señor, por bendecir la obra de nuestras manos. En ti estamos seguros y confiados. En tus manos está nuestra familia y nuestro futuro. Con todo nuestro corazón te damos gracias.
En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.